La ex procuradora Delia Muñoz en Nada Está Dicho. ¿Cómo estás, Delia? Gracias por Hola, venir. Jaime. Encantado. Te conocí en esos años. ¿Ah? Te Sí, conocí claro que en sí. esos años. Oye, a ver, vamos al ruedo, porque los constitucionalistas están divididos, ¿ya? Entonces, hay algunos que dicen que la salida del adelanto de elecciones es viable y otros que no, que atenta y vulnera contra la Constitución. ¿Tú en qué lado estás? Mira, yo estoy en el lado de que tenemos que acostumbrarnos a vivir en democracia. Tenemos reglas, tenemos situaciones determinadas. Y en este momento estamos en una de crisis política. Si tú ves el mundo, las crisis políticas se solucionan con una salida jurídica al final, después de que las personas se han puesto de acuerdo, han determinado qué cosa es lo que quiere y para dónde van. Es un buen en una punto, crisis, porque, en una crisis política tú no puedes poner al derecho por delante. Por eso. Es lo que te da la envoltura, lo que te da el empaque. Entonces, las salidas políticas se resuelven y la Constitución es la herramienta. La Constitución es la herramienta y hay puntos de la Constitución que tú no vas a poder tocar, ¿no? Porque ya tu Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete, en 3 sentencias, una del 2002, en el 2004 de la 20530 y el 2018 en el de la no reelección de alcaldes y gobernadores, te ha establecido de que hay aspectos de la Constitución que no se pueden tocar por reforma, como por ejemplo lo que es el modelo político y el plazo de duración de los periodos por los cuales los funcionarios han sido electos. Ya, ¿no? pero lo que dicen quienes están en favor del adelanto sostienen que el precedente es el año 2000, las disposiciones transitorias para que se produzca el adelanto de elecciones. Ya. Yo te voy a contestar con el primer ciclo de Derecho cuando uno estudia qué cosa es un precedente. Un precedente es una situación similar o muy parecida a la que estoy viviendo, a la cual se le puede aplicar una determinada consecuencia jurídica ya establecida. Sí. ¿No es cierto? El precedente del 2000 es aplicable. Teníamos un presidente que se hizo elegir por tercera vez, realizando una interpretación de una viabilidad de ese proceso eleccionario. El mundo internacionalmente y a nivel nacional consideró que esa elección era espuria. En consecuencia, el origen del mandato de esa autoridad estaba cuestionado con un vicio de constitucionalidad. Hoy en día no tenemos esa duda. Hoy en día lo que tenemos es una persona que accede al cargo de presidente aplicando la sucesión presidencial establecida. Nadie cuestiona el origen del presidente. Entonces, punto de origen, similitudes, no hay similitudes. ¿Estamos en una situación de crisis política? La estamos. ¿Qué se ha estado utilizando para hacer una observación, para hacer una cuestión de confianza? Las figuras establecidas en la Constitución. Y allí es donde estamos. Y cuando uno escucha o lee el discurso presidencial del 28 de julio, tú vas a encontrar que dice, yo que me he hecho cargos de estas funciones, que tengo problemas, que no puedo continuar gobernando. Esas son las razones que no son aplicables a lo que se quiere llamar el precedente del año 2000. Ahora, ¿qué pasa con la otra figura? La figura de si no hay acuerdo respecto a entre el Ejecutivo y el Congreso, porque el Congreso es el que tiene que aprobar, si es que tuviese la voluntad, el proyecto de reforma de adelanto de elecciones. Lo que se dice es, si eso ocurre, es decir, si no hay acuerdo y el Congreso dice no y lo manda al archivo, el presidente presentaría, no lo ha descartado, una cuestión de confianza respecto a esta situación. Sería bastante cuestionable. El propio Premier señaló hace unas semanas cuando presentó los pedidos de reforma constitucional que desde su punto de vista resultaba muy contingente sostener una posición así. Hay colegas que opinan a favor y otros colegas que opinan en contra. Yo voy por lo que ya dijo, que sí. Yo voy por lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia del año pasado, que ha dicho de que la cuestión de confianza está vinculada para las leyes donde se están planteando políticas públicas. Ahí viene una tingencia. Y ahí es donde entran... Viene una tingencia que
tanto la reforma del sistema de justicia como la reforma política entraron vía cuestión de confianza. Así es. Fueron cambios constitucionales, cambios que implicaban a la Constitución, y entraron con una cuestión de confianza. Y en ese momento yo también opiné de que se estaba utilizando de una manera equivocada una figura prevista para un sistema de pesos y contrapesos cuando yo presento una política pública o como ministro me interesa profundizar una. ¿Qué cosa es lo que ocurre? La cuestión de confianza está diseñada para que yo pueda continuar gobernando. Además, aquí cuando se han hecho estos cambios constitucionales, no solamente se ha recurrido a la figura de la cuestión de confianza, sino que se han llevado a referéndum derechos fundamentales como los derechos políticos, que no pueden ser modificados por esa ruta, que tienen que ser modificados necesariamente en el Congreso. Entonces, nuevamente volvemos a un viejo adagio: el error no puede ser fuente de derecho, o la mala aplicación de la norma no puede generar un precedente válido. Pero no deja de ser un precedente. No deja de ser un precedente la mala actuación del Congreso. Vayamos de nuevo al primer ciclo que decías de derecho. No deja de ser un precedente. No deja de ser un precedente. Hay todavía 5 años para poder presentar alguna acción de inconstitucionalidad contra esas normas que se han aprobado vulnerando las causas ¿tú crees? constitucionales. ¿Se puede presentar? En teoría uno puede presentar la acción de inconstitucionalidad. Pero el problema digo, para el Congreso. Es futuro, ¿no? Claro, porque sea un buen o un mal precedente que se haya hecho cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, la de justicia y la política, uno puede decir, sí, fue un mal precedente, pero es un precedente. Entonces el presidente podría presentar cuestión de confianza sobre otra reforma, otro cambio, que es el adelanto de elecciones. Yo te contesto con lo que conozco. En el sistema interamericano hemos tenido pronunciamientos de la Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso Hellman versus Uruguay, donde se dejó sin efecto una ley que modificaba la Constitución para conceder determinados beneficios. Y esa norma, para asegurar su constitucionalidad, fue sometida a referéndum. Y la Corte Interamericana estableció de que, según el orden del sistema interamericano y del propio país, esa no era la vía apropiada y dispuso de que el Estado tome las medidas para expulsar del ordenamiento esas normas aprobadas de esa materia. Pero el señor Olaechea más bien no ha ido por ese camino, sino ha ido a la llamada así Comisión de Venecia. Claro. ¿Cuánto puede influir? No es vinculante lo que diga, pero es una opinión a tomar en cuenta. ¿Cuál es el grado de influencia de lo que arroje la Comisión de Venecia respecto a la situación Veamos acá? las diferencias. La Corte Interamericana es un sistema contencioso y conforme a la Convención Americana y al Estatuto de la Corte, sus fallos son aplicables no solamente al caso concreto, sino a todos. Pero tiene que haber un contencioso, un litigio, ¿ok? En cambio, la Comisión de Venecia es una instancia de carácter consultivo, creado cuando cae el muro de Berlín para que los estados que iban a ingresar al sistema político europeo adecúen sus constituciones. Entonces, es un mecanismo consultivo que tiene mucha legitimidad y a la cual tú concurres para poder realizar un análisis de determinadas figuras. Son 5 áreas en las que trabaja, entre ellas las modificaciones constitucionales y lo que ellos le llaman the rule of law, que es Estado de Derecho. Ajá. La OEA, por ejemplo, hizo suyo el tema de la reelección en el caso de Bolivia. ¿Por qué? Porque la Comisión Interamericana es la fase que tienes que tú agotar para poder llegar a la Corte. Eso puede tomar desde 5 hasta 20 años. En cambio, la opinión consultiva de la Comisión de Venecia es una que se puede obtener en varios meses. Por lo menos, ¿de cuánto estamos hablando? Hay algunos casos en los que ha salido en 4, en 5 meses, ¿no? Depende de la rapidez con que trabaje el comité de expertos. Pero, a ver, lo que queremos es, y por eso lo que nos hemos propuesto de cara a lo que debe ocurrir la próxima semana, que en la Junta Vizcarra-Olaechea pase algo, hay mucho escepticismo, casi nadie apuesta que salga algo bueno de allí, o algo productivo, o algo de consenso. Lo que estamos buscando, te decía, es salidas, propuestas. Es decir, sentar aquí a expertos como tú y que nos digan, la salida es esta. Para ti, ¿cuál es la salida? Mira, nuevamente vamos a lo que cada quien conoce.
no es el primer conflicto de carácter jurídico-político en el mundo. En Europa del Este, en los últimos 10, 12 años, hemos tenido diferentes reclamos que han llevado a la caída de poderes. Ahí se han tenido referéndums pactados, acorte de elecciones, cambio de autoridades, pero siempre respetando el cauce establecido y la negociación política cuando hizo falta, ¿no es cierto? Porque ya si llegas a una situación de confrontación, ahora, la que hay. Volvamos nuevamente. El presidente dice que no puede seguir gobernando el cargo que le ha sido encomendado porque tiene X problemas. Obstrucción. Obstrucción. Y en la última semana los ministros que habían estado de lo más silentes los últimos 40, 45 días han comenzado a hablar y nos van reportando de que van ejecutando una serie de obras. Entonces encuentras de que en realidad estaríamos a una situación en la que el diagnóstico de la obstrucción, de los problemas, no está bien desarrollada. Y allí yo tomo lo que plantea el doctor Solari, que hace falta sentar a pensar con criterio estratégico de análisis de situación para que tú trabajes un buen plano de ubicación. No hay que olvidar o hay que mirar completo, porque obstrucción también podría llamarse que, y esto no es un secreto, ¿no?, se cocina, de acuerdo a fuentes que uno tiene, ¿no?, se cocina o se estaría cocinando una vacancia en función al caso Chinchero. Entonces, ¿eso no es obstrucción? También, ¿no? O sea, hay de los dos lados. A lo que voy es que lo que decimos siempre aquí, ¿no?, los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, se han convertido en trincheras, en frentes de guerra. ¿Cómo es posible que el país se pueda administrar y manejar así? Y hablo de los dos poderes, ¿eh? Mira, lo que pasa es de que estamos viendo la utilización de los pesos y contrapesos de control que el modelo constitucional ha establecido y concedido a cada uno de los poderes. Ellos tienen un sistema de pesos y contrapesos. Tú actúas de una determinada manera y yo te controlo respecto de esta. No son figuras que están previstas para actuar en el aire, ¿no? Son precisamente para lograr soluciones de carácter determinado. Con relación al tema de la vacancia presidencial, a fines del 2017, principios del 2018, hubo una consulta a la Corte Interamericana para que establezca cuáles eran los usos anticonvencionales de los mecanismos establecidos en las diferentes constituciones de nuestro sistema, que te permitían vacar a un presidente o sacarlo o verlo, porque en los últimos años hemos tenido el retiro de presidentes en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Entonces había una posición muy fuerte para que se defina, y en esa coyuntura se discutía la eventual vacancia del presidente Kuczynski. Y la Corte Interamericana dijo que eso tenía que resolverse cada caso, tema por tema, conforme la legislación de cada país tenía establecido para el control de los diferentes mecanismos, de un poder respecto del otro. Y déjame terminar con esta idea. Nosotros tenemos una sociedad muy especial. Tenemos una sociedad en la que el 74% está en la informalidad. El trabajo está en esos niveles. La presión tributaria, con suerte, creo que llega al 14%. Lo cual te muestra que tenemos una cultura de desapego al respeto de las normativas, al respecto de las pautas que deben guiar nuestro funcionamiento como sociedad. Eso lo vivimos todos los días en el mundo tributario y en el mundo laboral, cuando trabajamos de una manera informal, ilegal, no pagamos impuestos, etcétera. Y hoy en día esa forma de ver las obligaciones legales las estamos pasando al ámbito constitucional. No tenemos ningún problema en hacer gimnasia jurídica, en interpretar que este artículo dice acá, sin tener en consideración el todo del modelo, ¿no? Bueno, una situación complicada. Ojalá que la reflexión prime y, claro, en un acuerdo uno tiene que poner cosas que considera que deben salir y algunas también renunciar. Eso es el principio del acuerdo, pero vamos a ver si se llegan a entender. Muchas gracias, Delia, por haber venido. Un placer. A ti, Jaime. Delia,